Bueno, empezamos con los que están, después se irán sumando a medida que vayan despertándose. Bueno, entonces vamos a terminar con algunos temitas de la unidad 2 que nos quedaron. Habíamos estado viendo la tabla periódica, habíamos estado viendo cómo se distribuían los elementos en esa tabla, que se distribuían en grupos y en periodos. ¿Sí? ¿Estamos en tema? Sí. ¿Sí? Nos ubicamos en la tabla periódica. Voy a buscar las diapos, así ya las tenemos. Que se ordenaban los elementos según su zeta. ¿Sí? Así era, así como estaban ordenados. Que los que estaban en un mismo grupo compartían que tenían las mismas propiedades físicas y las mismas propiedades químicas. Y compartían también otra cosa. ¿Se acuerdan? Los electrones que tenían en la última capa, que eran los electrones de valencia. Sí. ¿Sí? O sea, dentro de un grupo, todos los elementos del grupo tenían la misma cantidad de electrones en la última capa, o sea, la configuración electrónica externa era la misma. Los que llamábamos electrones de valencia, que eran esos que se iban a poner en juego cuando hubiera una reacción química. Y en un período, los elementos, todos los elementos del mismo período, no compartían propiedades físicas ni químicas, lo que compartían era que sus electrones de valencia estaban en el mismo nivel. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Así que ustedes ahí en los ejercicios del cuestionario van a ver que ustedes tienen, a partir de la configuración electrónica, tienen que determinar en qué periodo y qué grupo, ¿sí? Ahí en el cuestionario, ustedes tienen que hacerlo sin la tabla periódica. O sea, dejen la tabla y hagan eso de buscar de qué grupo y qué periodo, solamente mirando la configuración electrónica, ¿sí? Sin mirar la tabla. Practiquen eso, porque eso es realmente lo que importa. Mirando la tabla es lo mismo, cualquiera puede saberlo. La idea es que practiquen, si pueden sacar, saber, darse cuenta cuál es el grupo y cuál es el periodo de un elemento simplemente viendo su configuración electrónica. Así que dejen la tabla de lado y después sí la usan para verificar. ¿Sí? Igual, profe, ese ejercicio estaba simplemente hasta ayer. El ejercicio simplemente estaba hasta ayer. No, el cuestionario no. El primero estaba, pero el otro no. ¿Cómo está ayer? Sí, me fijé. ¿Sí? Bueno, ahora después lo extiendo. Pensé que lo había puesto más. Hasta sábado 2 de mayo, dice. No, el sábado fue puesto. Ah, el 11 de mayo, está El bien. 11 de mayo. El 11 de mayo a las 8. Ahí lo estoy mirando. El sábado, a partir del sábado es que lo podían empezar a hacer. Ah, ok. Por si querían usar el fin de semana, algunos lo utilizan para avanzar porque trabajan durante la semana, entonces, bueno, a partir del sábado se podía utilizar. Pero, miren que estoy buscando, ahí. A partir del sábado se podía utilizar, se podía empezar, se podía iniciar y hasta el 11 tienen tiempo, así que tienen tiempo de hacerlo. Fíjense que eso que les digo, saquen la tabla periódica, háganlo sin la tabla periódica, ¿sí? Y traten de resolverlo pensándolo. Después agarren la tabla y verifiquen si lo que ustedes hicieron está bien. Ok. Pero háganlo sin la tabla. Tienen varios intentos, así que no hay problema, pero traten de practicar eso. Porque la idea es que sepan por qué. Bueno, vamos a ver entonces, voy a compartir la diapo, así podemos ver. Estábamos nosotros en la tabla, mirando lo de la tabla periódica, viendo el tema de las propiedades.
periódicas, porque lo que se vio, lo que vieron los científicos, es que la tabla periódica, así como estaba organizada, los elementos que estaban en la tabla periódica, lo que respetaban era que había ciertas propiedades que se daban de manera periódica, o sea, de una manera ordenada, con un cierto orden dentro de la tabla. Y entonces se podían predecir de alguna manera. Porque cuando algo se da de cierto orden, uno lo puede predecir. Pero vamos a poner la tablita. Primero, ¿lo ven ahí la tabla? Sí. Bien. Ahí estaba la tabla periódica, la que estábamos usando. Estos eran los grupos, ¿sí? Las columnas, las filas eran los períodos, y después teníamos grupos que habíamos puesto que eran los metales, que son primero los representativos, que eran todos los que están con grupos A. O sea, el 1A al 2A, y después nos salteábamos, íbamos al 12, al 13, o 3A, 14 o 4A, 15 o 5A, 16 o 6A, y así hasta el 18. ¿Sí? Esos eran los representativos. Después teníamos los elementos de transición, y abajo los de transición interna. Dentro de los representativos estaban estos que eran metales, todos estos que también, dentro de los de transición. Después estaban los no metales, que hacían esta escalerita, así, y había acá en el medio algunos que estaban intermedios, se llamaban metaloides, ¿sí? Sí. Eran metales intermedios, porque tenían características de los dos tipos. ¿Sí? Qué viento que hay, estoy escuchando el viento. No sé si ustedes escuchan desde ahí el viento en sus casas, pero ¿se escucha? No, acá no, ¿No? porque en general se me golpean las puertas arriba. Y no, acá debe correr para el otro lado por ahí, porque no se siente nada. No, porque acá los arbolitos están que... Sí, el granizo, todo eso que pasó antenoche, sí. Se escuchó ¿Hubo bastante. granizo? Yo no escuché. Hoy, perdón, ayer, durante el ¿En la día, noche? Ah. no, durante el día fue. Yo porque digo a la noche porque estaba durmiendo, pero fue durante el día. No, acá mucha lluvia, pero no vi granizo. Sí, acá sí. Hola Nati, Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, perdón que tardé, la estaba esperando en el chat de la facultad. pero yo ahí plataforma. nos veíamos en el Zoom. Sí, pero No viste había que vos a nadie. veces haces mitad y mitad. Viste que vos haces primero un ratito en la plataforma y después Zoom. Claro. Ahí puse buenos días a todos, nos encontramos en Zoom, pero no había nadie. No, yo me fijé por el mail, cuando mandaste la invitación en el mail. Generalmente Claro. entro por ahí, entonces me metí directo por ahí. No, pero le digo a Camila que yo me entré ahí en el Zoom, en el campus, pero no había nadie. Puse buenos días, nos vemos en el Zoom, pero no había nadie. No. Me voy a fijar, a ver, por ahí nos metimos en una clase distinta, decía clase 4. Yo me conecté desde las 8. Ah, sí, me llamó la atención no verte. Bueno, no importa, igual estábamos metiéndonos en el tema y recién vamos a empezar con lo que quedamos, que eran las propiedades periódicas, que nos quedó el temita de la clase anterior. Las propiedades periódicas decíamos que eran las propiedades que tenían estos elementos, y que lo que nosotros observábamos era que esas propiedades se iban modificando de un modo ordenado dentro de la tabla, de manera que las podíamos predecir, podíamos saber, según dónde estaba ubicado un elemento, qué tipo de propiedades podía tener. Y dentro de esas propiedades teníamos el radio atómico, o bueno, radio iónico, nosotros vamos a verlo como uno solo, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. ¿Sí? Y estas propiedades, lo que vamos a ver es que van a variar de una cierta manera a medida que nos trasladamos en un grupo hacia abajo, o sea, a medida que aumenta el Z, o a medida que nos trasladamos en un periodo
de izquierda a derecha, es decir, a medida que también aumenta el Z. Entonces, ¿qué pasa en un periodo cuando aumenta el Z con estas propiedades? ¿Y qué pasa en un grupo cuando aumenta el Z con estas propiedades? Habíamos dicho que el radio atómico era esa distancia, ¿sí? En realidad entre el núcleo y la capa más externa, pero como no era posible medirla de esa manera, lo que se medía era la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes. Hasta ahí habíamos visto algo de radio atómico. Sí, ¿Se acuerdan? sí, sí. Y habíamos visto que iba variando en un grupo y en un periodo de una manera particular. O sea, si nosotros íbamos en el grupo, acá estamos, ahí está. En un grupo, fíjense que a medida que yo me voy desde el hidrógeno, el litio, el sodio, voy bajando hasta el cesio, acá está dibujado el átomo, como según los tamaños. Fíjense que el átomo va siendo cada vez más grande. Es decir, el radio atómico va aumentando a medida que yo voy bajando en un grupo, a medida que aumenta el Z. ¿Sí? Y esto tenía que ver justamente con que a medida que voy bajando en un grupo y aumenta el Z, lo que van aumentando son la cantidad de niveles de energía que voy teniendo. Es decir, que en el litio, que estaba en el grupo 1, pero en el periodo 2, hay algo aquí que... a medida que iba bajando, fíjense que el litio, por ejemplo, que está en el grupo 1, pero en el periodo 2, significa, si está en el periodo 2, que tiene 2 niveles de energía. Mientras que si me voy al rubidio, que está en el grupo 5, ¿sí? Tiene 5 niveles de energía. Es decir, que cada vez la distancia entre el núcleo y el último nivel de energía va aumentando, ¿sí? Entonces aumenta su radio. En un periodo pasa justamente todo lo contrario. Si yo me muevo, fíjense, agarro este periodo, que es el periodo 2, o el periodo 3, que se ve más claramente, y voy yendo de izquierda a derecha, es decir, voy aumentando el Z, el átomo se me va achicando, ¿sí? O sea que su radio atómico va disminuyendo a medida que aumenta el Z. Es decir, que aumenta en sentido contrario, ¿sí? ¿Eso por qué era? Porque en realidad en un periodo el último nivel siempre es el mismo. O sea, el sodio tiene 3 niveles de energía y el fósforo tiene 3 niveles de energía. Pero en ese nivel de energía, en el último, el sodio tiene muchos menos electrones que el fósforo. Y eso hace que el que tenga más electrones va a ser más atraído por la masa positiva del núcleo. Entonces va a hacer que como que se contraiga más. Mientras que en el sodio, al tener menos electrones, eso está más laxo, ¿sí? Hay menos atracción. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Con respecto al radio atómico. Ahora vamos con la energía de ionización. Ahí hay una fórmula que parece una cosa muy complicada, pero es muy sencillita. Van a ver. ¿A qué se le llama energía de ionización? Es la energía que... ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que en la configuración electrónica externa, lo que llamamos los electrones de valencia, esos electrones eran los que iban a ser usados para las reacciones químicas, ¿sí? Eran los electrones que cada átomo tenía para poner en juego para intercambiar en alguna reacción química y poder formar un compuesto. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, y habíamos visto que algunos átomos van a dar sus electrones al otro átomo para poder formar el compuesto, y algunos átomos van a recibir
O sea, hay elementos que dan electrones y hay elementos que reciben electrones en ese intercambio. ¿Está bien? Entonces, ese electrón, para que pueda ser cedido, o sea, para que un átomo o un elemento pueda dar un electrón, ese electrón tiene que ser sacado de la capa electrónica, de ese último nivel de energía. Y para eso se necesita energía, ¿sí? Yo necesito una cierta cantidad de energía para poder arrancar ese electrón de esa capa. ¿Me siguen? Es como la fuerza que necesito para arrancarle un pelo de la cabeza de alguien, ¿está bien? Piénselo así, yo quiero arrancarle el pelo de la cabeza, tengo que hacer una cierta fuerza. Bueno, para poder sacar un electrón del último nivel, ese electrón está unido con cierta energía, entonces necesito poder sacarlo, ¿sí? Y si yo lo saco a ese electrón de ese nivel de energía, si yo le arranco un electrón, ese elemento, ¿sí? ¿En qué se convierte? Acuérdense, era un átomo, era neutro, ¿sí? Yo le arranco un electrón. Ahora, ¿cómo está? ¿Sigue estando neutro? ¿Está cargado positivamente? ¿Está cargado negativamente? ¿En qué se convirtió? Está positivo. Si al que le sacás, queda positivo. Exactamente. O sea que si yo uso Y el otro pasa a ser negativo. Claro, al que yo le saqué, ¿sí? Quedó con un electrón menos. Entonces quedó cargado positivamente, porque al sacarle un electrón yo le saco una carga negativa. Al quedar cargado positivamente, ahora se transformó en un ión, en un ión positivo, que se llama catión. ¿Sí? El ión positivo se llama catión. Así que la energía de ionización es justamente la energía que yo necesito, o que se requiere, o que se necesita, para poder arrancar un electrón de un átomo y transformarlo en un catión. ¿Sí? Esa energía que yo necesito. Si esa energía de ionización es muy alta, si un átomo tiene una energía de ionización muy alta, significa que yo necesito mucha energía para agarrar ese electrón. Es decir, que ese electrón está muy agarrado a ese átomo. ¿Se entiende? Si yo necesito mucha energía, significa que va a ser muy difícil sacar ese electrón, cuanto mayor es la energía. Entonces, vamos a ver que hay una diferencia entre los metales y los no metales, ¿sí? Los metales, por ejemplo, son elementos que dijimos que en la reacción química van a ceder electrones. Son aquellos que van a dar electrones en una reacción química. ¿Sí? Acuérdense, como el sodio, el potasio, el grupo 1, el grupo 2, son los que van a dar electrones fácilmente. Es decir, que tienen una baja energía de ionización, ¿sí? Mientras que los no metales, el fósforo, el cloro, el azufre, el oxígeno, el carbono, suelen tener más tendencia a aceptar electrones. ¿Por qué? Porque su energía de ionización es alta. Es decir, que si nosotros elegimos a quién sacarle un electrón, vamos a elegir sacárselo a un elemento que tiene baja energía de ionización, como un metal, y no a uno que tiene alta energía de ionización, como un no metal. ¿Sí? O sea que ahí ya podemos diferenciar con la energía de ionización los metales de los no metales. Y entonces, ¿cómo va a variar bueno, no lo muestra acá, así que no nos vamos a meter. ¿Cómo va variando la energía de ionización? Bueno,
Si estamos dentro de un grupo, a medida que va aumentando el número atómico, es decir, a medida que vamos bajando en un grupo, la energía de ionización disminuye. ¿Por qué será que disminuye? Eso es lo que vieron, que iban disminuyendo. Imagínense, en un grupo, ¿sí? A medida que aumenta el Z, ¿qué pasaba en un grupo? ¿Qué era lo que cambiaba en un grupo a medida que aumentaba el Z? ¿Qué cambiaba? ¿El número del nivel o la cantidad de electrones en el nivel? La cantidad de electrones en el nivel. Vamos a minimizar esto un segundito. Así lo vemos en el momentito. Quiero que lo entiendan y vamos a verlo en la pizarra. La energía de ionización dijimos que era, vamos a poner el núcleo. Este es nuestro núcleo, ¿sí? Y acá tenemos los niveles, ¿sí? Vamos a imaginar, por ejemplo, al sodio, ¿sí? El sodio tiene... ¿Cuántos niveles tiene el sodio? ¿En qué periodo está el sodio? 3. Entonces, ¿cuántos niveles tiene el sodio? 3. 3. Y vamos a poner del otro lado, en 10 minutos se termina. Bueno, vamos a poner del otro lado al litio. Que tiene 2 niveles, exactamente. 1. 2 niveles. Están en el mismo grupo, ¿sí? Es decir, que si están en el mismo grupo, tienen en su último nivel la misma cantidad de electrones, ¿se acuerdan? Como están en el grupo 1, tienen en su último nivel 1. electrones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este rojito sería este rojo es el sodio, Sodio. es el litio. Están en el mismo grupo, es decir, grupo 1. Tienen un electrón en su último nivel de energía. Y está el litio en el periodo 2, es decir, que tiene 2 niveles, y el sodio en el periodo 3, es decir, que tiene 3 niveles. Fíjense que si nosotros bajamos en el grupo, es decir, nos vamos del litio al sodio, ¿sí? Lo que vieron es que la energía de ionización del litio era mayor que la energía de ionización del sodio. Es decir, que dentro de un grupo la energía de ionización disminuía. Me voy bajando en el grupo, litio, sodio, la energía de ionización disminuía. Es decir, era mayor en este que en este. ¿Por qué será eso? Porque en este necesito necesito más energía para arrancar este electrón que en este. Porque está más cerca del núcleo. ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué ven de diferencia que Porque pueda... está más cerca en el grupo. Está más cerca del núcleo. Está Del más cerca núcleo. Claro. El electrón acá está mucho más cerca del núcleo, o sea que la atracción que hay entre el núcleo positivo y el electrón negativo es mucho mayor. Entonces yo necesito
para poder arrancarlo, contrarrestar esta energía que lo tiene agarrado. Mientras que en el sodio, este electrón está más alejado del núcleo. Entonces, la energía que hay de atracción entre el núcleo y el electrón es mucho menor que la que hay acá. ¿Se entiende? Dígame, sí, póngame un dedo o algo para saber que se entendió este concepto, porque es importante. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Sí? O sea que entonces, si yo me voy yendo en un grupo de arriba hacia abajo, es decir, aumento el Z, van aumentando los niveles de energía. Siempre tengo un electrón, siempre tengo la misma cantidad de electrones en el último, pero lo que me aumentan son los niveles de energía. Es decir, que esos electrones cada vez se alejan más del núcleo. Y como cada vez se alejan más del núcleo, la energía que yo necesito es menor. Por eso disminuye la energía de ionización en un grupo. ¿Qué ocurre en un período? ¿Sí? Imagínense si ahora nos vamos en el mismo, por ejemplo, nos vamos al mismo periodo del litio, ¿sí? Al periodo 2, así que le vamos a sacar, a ver si podemos, ahí está, su último nivel al sodio. Ahora transformamos a este en otro elemento del grupo 2, del periodo 2, ¿sí? Tiene 2 niveles. Vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a poner al boro, a ver. El boro tiene 3, está en el grupo 3A, el boro, o sea que tiene 3 electrones en su último nivel. Y está en el periodo 2, o sea que su último nivel es el 2. El litio, que sigue siendo este, ¿sí? Este no lo cambiamos, vamos a ponerle litio, nuestro amigo el litio. El litio está entonces en el grupo 2. El litio está entonces en el grupo 2, ¿sí? En el periodo 2 y en el grupo 1, mientras que el boro está en el mismo periodo 2, pero en el grupo 3. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar con la energía de ionización? A medida que voy aumentando el número atómico, es decir, desde el litio al boro, a medida que aumento el número de atómicos. ¿Qué les parece? Aumenta la ionización. Aumenta la energía de ionización, exactamente. ¿Por qué? Porque este electrón sigue igual, ¿no? Como estábamos diciendo, tiene una energía que lo conecta con este núcleo positivo. Acá están a la misma altura, o sea, también tienen 2 niveles, pero toda esta cantidad de electrones hace que estén mucho más atraídos al núcleo. ¿Se acuerdan que el radio atómico iba achicándose también? ¿Sí? Es decir, que yo para arrancar un electrón de acá, que está todo como mucho más, con mucha más atracción, necesito más energía que si sacara el electrón del litio. ¿Está bien? Es decir, que entonces, en un grupo, la energía de ionización, a medida que aumenta el Z, va disminuyendo, va hacia abajo. ¿Sí? A medida que aumenta el Z, disminuye. Y en un periodo, a medida que aumenta el Z, el número atómico, la energía de ionización aumenta. Es decir, aumenta y disminuye. ¿Me siguen? Sí. Igual que el radio. ¿Igual que? Igual que el radio. No, igual que el radio atómico, no. Claro. Igual que el radio. El radio de ionización. Cuanto más unido está. No, al revés, fíjate. Dentro de un grupo el radio va aumentando. Y la energía de ionización disminuye. ¿Sí? Sí, ¿Me seguís? sí, sí. En un grupo, aparte que si lo pensás, fíjate,
en un grupo, el radio atómico aumenta, ¿no? A medida que voy... Sí, a medida que se hace más grande disminuye porque está más lejos, por así decirlo. Claro, exactamente. Entonces, a medida que me va aumentando el número atómico, porque el Z es mayor en un grupo, porque Los últimos electrones están más lejos. ¿Cómo? Los últimos electrones se encuentran más Están lejos. más lejos. En un grupo, lo que me pasa es que me van aumentando los niveles de energía. Entonces, el radio atómico me aumenta, pero como están más lejos, la energía de ionización es cada vez menos la que necesito. Entonces, disminuye. En un periodo pasa todo lo contrario. En un periodo, el nivel de energía se mantiene. Lo que aumenta en un periodo es la cantidad de electrones que hay en ese nivel. Entonces, el radio atómico va disminuyendo a medida que avanzo en el periodo, y entonces esos electrones están mucho más cerca del núcleo y necesito cada vez más energía. Por eso la energía aumenta. O sea, va siempre en contrario al radio atómico. Justo al revés. Así que eso es una buena forma de darse cuenta, ¿no? Bueno, ahora nos queda lo que es lo que se llama bueno, ustedes tienen también ahí la afinidad electrónica, pero nos vamos a ir prácticamente a la electronegatividad, porque la afinidad electrónica es un poquito más complicada de entender, pero que están relacionadísimas, así que lo vamos a entender. Porque justamente la afinidad electrónica tiene que ver con como la afinidad para poder aceptar un electrón, ¿sí? O sea, cómo es la afinidad de un átomo por un electrón. ¿Sí? Ustedes entienden lo que es la afinidad, que es como la afinidad es la fuerza de unión de algo, ¿sí? O sea, cuando uno siente bien, aunque con un amigo tienen más afinidad, es porque es como que están más unidos con ese amigo que con otro, ¿sí? Uno lo usa la palabra afinidad en lo coloquial, ¿sí? Bueno, acá sería más o menos lo mismo, la afinidad es esa fuerza de unión, ¿sí? Entonces,